Hola, buen día. En este canal estamos buscando crecer espiritualmente, llevar nuestro cristianismo a la acción de una manera viva, que se note nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. En este momento estamos haciendo un estudio que se llama Hechos 29, que se trata de leer el libro de Hechos, pero de una manera cronológica, entreverándole las cartas de los apóstoles conforme los viajes de Pablo. Así es que estamos ahorita leyendo Primera de Corintios. Si te gusta llevar a la acción, bienvenida a este canal, es para ti. Los capítulos hermosísimos esta semana, realmente Primera de Corintios. Yo creo que es de los capítulos más famosos de toda la Biblia, sobre todo el que nos toca leer mañana, que es capítulo 1 Corintios 13, es de los más famosos de toda la Biblia, porque explica de una manera muy práctica y real qué quiere decir el amor. Imagínense eso. Imagínense qué maravilla, porque como que muchas veces mucha gente dice, uy, no, sí, yo amo a tal persona muchísimo. Oye, ¿y por qué le gritaste así? ¿O por qué le pegaste, no, aún en estas relaciones terribles? Y empiezan a decir, no, pero qué raro, si yo lo amo. Bueno, en Inglaterra conocimos a un pastor que a mí me llamaba mucho la atención. Lo conocimos, claro, en un lugar donde era para ayudar a gente a salir de las drogas y del alcohol, ¿no? Entonces, estaba muy acostumbrado a oír eso. Yo amo a tal persona, ¿no? Y entonces le decía, you love him, prove it. Decía, pruébalo, si lo amas, pruébalo. No puedes decir amo a alguien y nada más yo sé, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta, pero yo lo amo. No, aquí nos explica, ok, amas, entonces así se refleja, de una manera realista, de una manera concreta. Así es que por eso es que es tan famoso, pero tan famoso ese capítulo. Pero bueno, entonces vamos a leer de 1 Corintios desde el 12, 13, 14, 15 hasta el 16. Y habla de temas pues un poco variados. La semana pasada estuvo contestando Pablo preguntas que le hicieron los corintios. Esta semana ya se explaya un poquito más. Y lo que leímos hoy, que estuvo precioso, es acerca de los dones espirituales. Como dice Pablo, es muy importante que sepan, si ustedes pueden decir que Jesús es el Señor, quiere decir que el Espíritu Santo está en ustedes. Y si el Espíritu Santo está en ustedes, cada uno puede tener estas manifestaciones del Espíritu. Todos podemos, para el bien de la comunidad. Así es que empieza a explicar cuáles son las cosas que podemos tener, como para decir, no se conformen con nada, ¿no? No se pongan a decir, bueno, ya, sí creo, tengo algo, medio más o menos, vivo una vida cristiana, ay, más o menos del montón. No, aquí dice, pueden tener manifestaciones y las manifestaciones son hacer milagros, son, son tener profecías, son hablar en lenguas, son dones para sanar enfermos. O sea, todo eso necesitamos tomarlo para nosotros y tomárnoslos así como, oye, wow, ¿qué prefiero yo? ¿Ser un cristiano? Sí, soy creyente, va y me la paso batallando, pero está bien. O preferimos decir, quiero esas manifestaciones, quiero ver todo eso. Bueno, aquí nos está diciendo, podemos pedir. Dice al final que anhelemos los mejores dones. Es porque están disponibles, están a disposición. Nosotros caminamos, vamos caminando, más nos va abriendo las puertas, más nos va enseñando. En el audio de hoy se los puse muy facilito porque dice, son para el bien de los demás.
ese es como el requisito, ¿no? Sí podemos ver manifestación de Dios, sí podemos ver el poder de Dios en nuestras vidas cuando lo estamos usando para el servicio de los demás. Los frutos del Espíritu, que es tener paz, paciencia, bondad, todo eso es para nosotros. Ahí sí, eso sí podemos decir, es para nuestro desarrollo personal, es para que yo me sienta mejor, para que yo esté más tranquila por la vida, para que vaya con más gozo, con más alegría, todas estas cosas. Me conviene a mí. Las manifestaciones especiales del Espíritu Santo, esas son para los demás, son para, así es como se manifiesta para los demás. Cuando lo queremos ver el poder, así está el secreto, para los demás. Entonces, ese es el capítulo, ¿no? Dice, oye, imagínate qué maravilloso todo esto, ¿no? Poder sanar a los enfermos, orar por alguien y que en ese momento se sane. Imagínate qué increíble. Bueno, aún así termina el capítulo. Aún así hay un camino más excelente. Más excelente que hacer milagros, imagínense. A mí eso me impresiona. Más excelente que decir profecía. Más excelente que todo eso. Yo digo, ¿cuál? Pues dice el amor. El amor. Y entonces eso es como empieza a platicar específicamente qué cosa es el amor. Y entonces no me quiero detener en esto mucho tiempo porque pues les voy a grabar el audio, entonces no tiene tanto sentido porque cada día pues de esto se va tratando, ¿no? Pero el amor está maravilloso. Es un capítulo bien cortito, pero lo que tiene de cortito lo tiene de profundo. Y luego el siguiente capítulo un poco como que se regresa y nos habla de manifestaciones del Espíritu. Nos habla específicamente de dos, de la profecía y de hablar en lenguas. Y nos habla de cómo se usa una, cómo se usa la otra, cuándo se usa, cuándo no, y cómo y para qué, para edificar a la iglesia, como les digo. Y después de eso termina los últimos 2 capítulos hablando de la doctrina cristiana, básicamente. Aquí ya está hablando de, híjoles, bien interesante también acerca explica muy bien cómo es que por medio de Adán entró la muerte, entró el pecado, y cómo por medio de Cristo esa es la salida. Nos ofrece la salida de que no hay muerte después de la muerte. O sea, básicamente el pellejo se podrá morir, pero nosotros no nos morimos, nosotros no morimos jamás, nosotros vamos a estar con Él siempre. Entonces, eso lo está explicando pues en 1 Corintios 15, una manera muy, pero muy sencilla de explicarlo, así es que eso también, esta semana está muy, pero muy productiva en cuanto a lectura. Y luego, 1 Corintios 16, vienen encargos personales, viene una colecta que les hace para el pueblo de Dios, que les dice, oigan, vayan guardando dinerito poquito a poquito para que cuando haya una necesidad sea momento de poder ayudar. Entonces, bueno, esa es una enseñanza bíblica. Estaría bien que todos nos acostumbráramos a guardar cierto dinerito cada semana o cada mes, depende, pero que sí guardáramos dinerito para ofrendas, para ayudar a la gente, por ejemplo, ahora que está pasando pues, situaciones, ¿no? Sí estaría muy bonito poder hacer eso un hábito, sobre todo. Entonces, pues eso básicamente se tratan todos estos capítulos, pero lo que yo quisiera hacer ahorita es explicarles los dones motivacionales, cada uno un poquito, para que
me digan cuáles sienten que tienen ustedes y me gustaría que pudiéramos hacer como cosas concretas. Ya ven que siempre les digo que a mí lo que más me gusta es lo llevado a la acción, ¿no? Se me hace que es el meollo de la vida cristiana, son las vidas transformadas y se transforman por medio de pensamientos, de acciones. Entonces, si nosotros podemos reconocer cuáles son nuestras manifestaciones del Espíritu, bueno, ¿cómo podemos como anhelar? Obviamente, porque dice Pablo que anhelemos los mejores dones. No hay que olvidarnos de anhelar. Hay veces que la vida nos consume, hay veces que la vida nos distrae, nuestras preocupaciones se hacen luego grandes, estamos ocupadas en 1000 cosas y nos olvidamos de lo que es más importante. Y el Espíritu es lo más importante. Si nosotros podemos como echarle de alguna manera ayuda a que el Espíritu haga cabida en nosotros cada vez más, entonces no nada más anhelando como un deseo, sino también anhelando con algo de acción. Por ejemplo, orar por los enfermos, por ejemplo, ¿no? El don de sanidad. ¿Cómo se puede notar que tenemos el don de sanidad? Pues la única manera es orando por alguien enfermo. Es la única manera, si no, ¿cómo, no? Entonces, bueno, eso, me gustaría mucho que ustedes digan, a ver, yo en esta parte en mi vida puedo reconocer que esta manifestación del Espíritu no sería tan complicado de pensar que yo pueda tener esa manifestación del Espíritu en mi vida. ¿Ok? Entonces se las voy a platicar para que las reconozcamos y podamos ver si acaso cuál es la que podemos encontrar. Miren, hay una manera que está un poco fácil de aprendernos cuáles son las manifestaciones del Espíritu. A nosotros se me hace que nos las enseñaron alguna vez en nuestra iglesia en México, donde dice que las manifestaciones, pero no me puedo acordar si es las manifestaciones o los dones del Espíritu, pero tienen una sería como la boca de Dios, como Dios habla a través de nosotros. Otra es cómo Dios actúa, o sea, las manos, cómo Dios hace. Y otra es cómo Dios cómo piensa, la manera de pensar de Dios y cómo la transmite. Nosotros podemos transmitir esa parte, ¿no? Del amor de Dios. Entonces, como Dios habla, por ejemplo. No me acuerdo muy bien si son estos o son los dones, porque los dos son 9, entonces son 3, 3 y 3. 3 la manera de hablar, 3 la manera de actuar, 3 la manera de pensar. Entonces, la manera de hablar sería pues la profecía, que es la manera como Dios habla. La manifestación de profecía es, algunas personas tienen manifestación del Espíritu que de pronto empiezan a dar una palabra súper certera acerca de algo que está pasando. Por ejemplo, nosotros en nuestra iglesia hay una persona que tiene el don de profecía. En muchas iglesias siempre hay gente que tiene el don de profecía. Todos estos dones, les digo, se deben anhelar y se pueden tener. O sea, es una manera que nosotros cristianos tenemos de ver la manifestación de Dios. Entonces, ella de pronto empieza a decir, hoy hay 2 personas aquí que están dudando que haya sido por medio de Dios que se hizo algo poderoso en sus vidas esta semana. Y entonces, pues 2 personas luego levantaron la mano y dijeron, soy yo. A lo mejor puede ser que haya más, ¿no?
pero ellas dos luego levantaron la mano y dijeron, esto me está tocando el corazón porque he dudado, sí me pasó algo maravilloso en esta semana y no vi la mano de Dios atrás. Entonces, eso, por ejemplo, eso es don de profecía. Les está haciendo notar algo directamente de la palabra de Dios, quiere traer una edificación a la iglesia, quiere que reconozcan su voz, quiere que reconozcan su palabra y entonces personas hablan, ¿no? Para ellos. Otra es el don de lenguas y el don de interpretación. Estas son lenguas angelicales, son palabras que nadie entiende. Bueno, no es cierto, no es nadie entiende. Muchas personas no entienden. Hay algunas otras personas que sí que entienden. En nuestra iglesia en México había alguien que reconocía cuando alguien hablaba en lenguas. Entonces, alguien hablaba en lenguas y este señor decía, está diciendo que tal cosa. Y siempre tenía que ver con la palabra de Dios de alguna manera. Y estaba muy impresionante de ver, pero esa es otra manera de anhelar dones, ¿no? Como dice Pablo. Si vamos a anhelar, Pablo dice que el mayor que tenemos que anhelar es el don de profecía. A mí me gustaría más el de milagros y el de sanidad, pero igual le pido el de profecía porque dice Pablo que es el más importante. Entonces, bueno, esos serían los de la boca de como Dios habla, ¿no? Con el don de profecía, con el don de lenguas y de interpretación de lenguas. Otra, las manos. Las manos es la sanidad, que alguien ore por alguien y sane, ya sea en lo físico, en lo emocional, en el alma o en el espíritu. Cuando alguien realmente encuentra paz, por ejemplo, eso es una manera de sanidad. Entonces, eso es el don de sanidad y se logra, como les digo, orando por los demás. Es la única manera. Y luego, el don de hacer milagros, eso es, híjoles, ese se muestra de tantas cosas, pero son siempre cosas que no tienen que ver con lógica, que decimos, eso no tendría por qué pasar, va contra las leyes y aún así pasa. Entonces eso tiene que ver con todo. O sea, por ejemplo, estoy pensando una vez que había una persona que siempre estaba orando por cosas que tenían que ver con construcción de una casa, por ejemplo. Y entonces siempre pasaba que eran trivialidades, pero eran milagros, porque, por ejemplo, era que, por favor, que alcancen las losas del piso. Y llegaban exactamente las losas del piso. O cosas así. Cosas que tienen que ver con clima, por ejemplo. Dios, te pedimos que no sé, cosas de clima, por ejemplo, que también, que no tiene lógica y de todos modos pasa. Eso son la sanidad, son los milagros, perdón. Y luego la fe también es una fe sobrenatural, sobrenatural. Cuando hay cosas que están como, híjoles, que va otra vez en contra de toda lógica. Muchas personas, ay, estoy nerviosa porque siento que va a pasar tal, y de pronto sientes ¡fum!, ¿cómo te inunda una fe? No, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Por ejemplo, yo pienso que María Eugenia tiene el don de fe, porque tiene una fe sobrenatural. Hay veces que puede ver la mano de Dios y no las transmite porque yo pienso, cada quien sabe cuál tiene, ¿no? Pero entre la iglesia pienso que María Eugenia nos puede edificar por medio de cómo ve ella las cosas que le pasan, porque las ve con un halo de fe
que se transmite, o sea, es un regalo, es algo que nos bendice a todas nosotras. Estoy segura que todas pensamos lo mismo, pero la verdad es que así es. Eso, y ahora pues la mente de Dios o los ojos de Dios o la manera de verlo de Dios es la palabra de conocimiento, que eso tiene que ver con algo que sabe. Por ejemplo, cuando es que sé que esa persona está haciendo tal cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestro hijo era adolescente, uno de ellos, era vaguísimo, se portaba re mal, y mi marido y yo estábamos atacadísimos, pero más mi marido, yo como que tenía mucha la paz de Dios en mí, pero mi marido se enojaba tanto, y además, cada cosa que hacía mi hijo, mi marido sabía tal cosa. Y entonces yo decía, no creo, no estoy casi seguro. Llegaba, hiciste tal cosa. Y el otro, ay, no puede ser. O sea, todas le cachaba. Unas cosas que, o sea, ya mejor ni trataba de hacer nada porque ya sabía que de alguna manera se iba a dar cuenta. En la Biblia hay muchas veces cuando pasa que por ejemplo, se van a ir por la parte de atrás de la montaña y los van a atacar por atrás. Y entonces el otro decía, sí, así, se van a ir por el otro lado. Y todos, no, nos vamos a ir como decían. Y entonces en eso le hacían caso al que había tenido esta idea, pues la palabra de conocimiento, y por ahí se habían ido. Entonces, esa era como, ¿cómo peleas contra eso? O sea, ¿cómo peleas si todo lo que está tratando de estar escondido, alguien que tiene el don de conocimiento lo saca, ¿no? Entonces, eso pasa. La palabra de sabiduría es una delicia. La palabra de sabiduría es así como, siempre es una maravilla tener amigas que tengan la palabra de sabiduría. De pronto llegan y te dan en el clavo con un comentario que dices, ¿cómo no lo había visto? ¿Cómo no me había yo dado cuenta? Entonces, esa es otra palabra de sabiduría. No tiene que ver tanto con conocimiento, con algo actualmente que haya pasado, sino con algo mucho más profundo, algo muy, muy de adentro, una lógica muy sabia, muy de Dios. Y eso, y el discernimiento, que eso quiere decir saber discernir cómo están los espíritus, cómo vemos que alguien trae una necesidad espiritual, por ejemplo, y la respiramos, o sea, decimos, se le nota, o sea, pero en la cara, no, está sonriendo, pero de alguna manera puedes leer que trae algo. O cosas así, tiene que ver con discernir espíritus. Entonces, a mí me gustaría que ustedes pensaran, ¿qué sienten ustedes? ¿Cómo sienten ustedes que en sus propias vidas se manifiesta el espíritu? Y de alguna manera concreta que puedan tener ustedes para echarle, echarle fuego, para avivarlo, para avivar esa parte. Pues ya, ese es el tema de hoy, y ahora me gustaría oír qué opinan. Ver, María Eugenia, yo rápidamente. dinos. Pues yo cuando ibas diciendo los dones, yo me iba marcando tacha, aquí no. Y dije, chino, voy a querer ni uno. Pero a mí no se me olvida, o sea, de todos los que mencionaste, yo siento que tú tienes varios, coincido contigo, Pati, porque es que acuérdense cómo llegué yo a este grupo y en qué día llegué yo a este grupo, es algo que a mí no se me olvida. Entonces, son dones que cada una de este grupo tiene, porque he recibido palabras de aliento,
directa o indirectamente de todas, o sea, de todas, de cada una. Entonces, en especial de ti por organizar el grupo, yo siento que tú tienes muchos dones de esos, me explico. Y fíjate que lo que mencionas de la fe, cuando mi cuñado José David estuvo muy malo, cuando él salió del hospital, pues nos abrazamos y todo, y uno de mis hermanos, mi hermana, sus hijos, José David y yo unimos nuestras manos para darle gracias a Dios, nos paramos, hicimos un círculo, y en ese momento, cuando nos paramos y dijimos, les dije, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere empezar? Y pues yo le di espacio a mi hermana y a sus niños por si querían empezar, y mi hermana obviamente pues era un mar de lágrimas, de emoción. Entonces dije, bueno, yo voy a empezar. Y en ese momento, cuando yo agarré la mano de José David, estaba nerviosa. Y cuando agarré la mano de José David, es como dices, es que les juro que es como dices, sentí así y con aquella tranquilidad le dije, todo va a estar bien. Tú eres bendecido de Dios, tú eres querido. Y empezamos a hablar y a platicar y todo. Y obviamente había llantirrisas y todo, pero sentí tanta paz de poder decirle, no se lo dije con miedo, se lo dije con mucha seguridad, porque yo tenía mucha seguridad de que así iba a ser. Y eso no es algo que yo lo haya hecho de la noche a la mañana. Como que siento que agarré de aquí, agarré de allá, agarré de ti, agarré del grupo, agarré de lo de mi mamá, agarré de la fe que tiene mi papá. Yo no conozco a alguien con más fe que él. Puede haber un tornado aquí a 2 cuadras y me va a decir, no, gordita, ten fe, no va a llegar a tu casa. O sea, así es él. Entonces, gracias por hacernos ver. Generalmente uno batalla para ver lo bueno que puede haber en ti y que puedes dar a los demás. Generalmente batallas. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a decir, yo puedo hacer esto. Sí, en cuestión de trabajo, para subir de puesto o algo, pero generalmente sí, entre amigos, entre compañeras como aquí, generalmente no lo dices, o sea, no es así. Y yo aquí sí lo reconozco en el grupo, reconozco que cada uno del grupo, o sea, ahorita que ibas mencionando, te digo que yo iba poniendo, a ver, tacha aquí, tacha acá, tacha gorda, como dice mi hija, tacha gorda. Y dije, tú de sabiduría, tu tía Marisa de esto, Jude del otro, o sea, fui identificando porque ya tenemos un rato juntas y ya más o menos vas viendo. Entonces, pues muchas gracias por hacérnoslo ver así tan que uno puede, me explico. Sí, todas podemos. A mí eso me impresionó muchísimo. Fíjate, a cada uno, dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A cada uno, o sea, a cada creyente se le va a dar. Y como dices, no es nada más uno, como que se va moviendo, porque el Espíritu es así, es moviéndose, es activo. Entonces, sí que hoy uno, mañana otro, y va moviéndose, no estamos encajonados en uno, o yo creo que alguno más, no sé, aquí dice que los anhelemos todos. Que los anhelemos a ver cuál llega. Sí, exacto. Muchas gracias, María Eugenia. Gracias. Ale, dinos. Ok, pues bueno, también es que yo quería añadir un poquito acerca de las lenguas, porque me tocó a mí a dar un seminario virtual con un grupo acerca de esto, ¿no? Y se me hace tan importante, y yo creo que es una de las cosas que a mí me cuesta mucho trabajo, pero, o sea, cuando me acuerdo lo intento hacer, ¿no? Pero bueno, el bautismo, obviamente, del Espíritu Santo, lo da el Espíritu Santo, ¿no? Claro, entonces, pero algo que quería compartir acerca de esto, porque es una herramienta súper importante, porque pues es como la manifestación externa del creyente en el mundo de los sentidos, ¿no? Aunque parece ser que estás hablando cosas muy, pues, o sea, es un balbuceo, es como cuando un bebé empieza a hablar y dices, bueno, no se entiende nada, claro, los 5 sentidos no, pero realmente es el poder, es el Espíritu Santo, es una lengua angelical, como decías, ¿no?
¿Y qué hace? Lo que te hace es que te hace conectar mejor con una conexión espiritual, ¿no? Y también te hace más sensible al espíritu. O sea, son varios puntos que son tan importantes que te ayudan a tener más firmeza en tu fe, te ayuda también a oír más detalles del Espíritu Santo, o sea, cómo te quiere guiar, ¿verdad? Porque pues dice que es lo que dejó Jesús, ¿no? Dejó al Consolador y dejó a quien nos iba a enseñar todas las cosas y nos iba a recordar todas las cosas, ¿no? Y también que nos hace como un refill, ¿no? Así cuando estás totalmente vacío, te vuelve a llenar, ¿no? Entonces, el hablar en lenguas, tengo un ejemplo de mi pastora, que tiene dos fases, lo que es hablar en lenguas. Uno es hablar en lenguas angelicales y otra cuando estaban los apóstoles hablando el día de Pentecostés y lo entendían en su lengua, de cada quien, ¿no? Que venían de diferentes partes. Son dos formas diferentes. Y mi pastora, cuando viajó una vez no sé a dónde, estaba en el avión y había, creo que una chinita, ¿no? Y decía, híjole, ¿y ahora cómo le voy a compartir a esta mujer, no? Si pues no hablo chino ni nada, ni inglés. Y entonces de repente se soltó a hablar en lenguas y la chinita pues así como que empezó a entender y empezó a llorar, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo es posible, no? Entonces pues fue una administración en el espíritu que tocó la vida de esta mujer, ¿no? Entonces dices, bueno, hay cosas inexplicables para nuestra propia mente, pero son herramientas importantes en la fe que tenemos que ejercitarlas, están ahí, ¿no? Nada más que primeramente anhelarlas, bueno, obviamente como dices, ¿no? Pues necesitas creer en Jesús para, ¿no? Obviamente lo recibes como Señor y Salvador, y muchos lo reciben el bautismo del Espíritu cuando son bautizados en el Espíritu, también cuando se sumergen en las aguas. Y muchos salen con ese segundo bautismo, el fuego, que le llaman. Y es impresionante realmente cómo la gente, o sea, puede estar orando por alguien que ni conoces del otro lado del mundo también, y estás orando en misterios. Y además dice que así mismo se edifica uno cuando estás solo, ¿no? Cuando estás en iglesia, como dices, es uno de los dones que pues, son necesarios que se interpreten para que los demás entiendan, ¿no? Porque si no, pues no entiendes nada, ¿no? Pero sí, es impresionante. Y bueno, a mí me ha costado un poquito de trabajo como identificar, como dices, a veces te mueves en uno y otro. A veces he tenido un poquito de profecía con alguien, así de repente me viene hasta a veces una palabra en inglés que no sé ni qué significa. Y bueno, y se la tengo que decir a alguien y ese alguien me dice, es esto, ¿no? Y eso es lo que me estaba pasando. Y yo, pues, quién sabe, ¿no? O sea, es algo tan extraño, o sea, para la mente humana. Y a veces, pues, la mente llega a interferir mucho, ¿no? Por eso también nos cuesta trabajo recibir, ¿no? Pero el Espíritu Santo lo reparte como Él quiere, eso es definitivamente. A veces uno quiere todos, y yo quisiera todos, ¿no? Pero él también depende de la madurez, depende de lo que, para qué los vas a usar, ¿no? Porque si no vas a decir, ay, yo aquí, a ver, ¿no? Pues con permiso, ¿no? No. Entonces, pues sí, son esos dones, pues son algo, es un regalo, como dices tú, ¿no? Es un regalo que Dios nos da y pues tenemos que aprovecharlos y pues sí, a veces es difícil identificarlos porque andamos muy metidos en lo más, los 5 sentidos en lo humano, ¿no? Pero pues sí, o sea, a veces pues uno se mueve en sabiduría, ¿no? Cuando de repente le das un consejo a alguien y dices, pues, quién sabe de dónde vino y se lo diste, ¿no? Y esa persona lo necesitaba en ese momento. O le mandas un mensajito a alguien, ¿no? Por el WhatsApp y de repente dices, gracias, eso es lo que necesitabas, ¿no? Son cositas así, son tan imperceptibles que a veces pues ni cuenta te das, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quería compartir un poquito de eso, de cómo es importante el hablar en lenguas, es como de veras un instrumento que es entre tú y Dios, esa comunicación que nadie no lo puede entender en la parte de hablar el angelical, ¿no? Que pues obviamente el diablo no lo entiende, pero para nada, ¿no? Y esa es la ventaja, porque pues a veces nuestra mente pues divaga y porque ahí también se meten ideas que también el enemigo quiere, ¿no? Y te distrae, y ahí no hay forma. Entonces, por eso cuesta tanto trabajo hacerlo, ¿no? Porque pues, obviamente ahí no hay interferencia. Bueno, muchas gracias, Ale. Es como dice WhatsApp, que dice, las llamadas están
¿qué dice? Encriptadas, están codificadas, sí, exacto. Así es el orar en lenguas, está codificado, no se entiende y ni siquiera la mente está pues estorbando. Hay veces que la mente en vez de ayudar luego te hace trabas, así es que la manifestación del don de lenguas, en particular el de lenguas, vuelve a hablar Pablo en el capítulo 14, donde dice el don de lenguas y el de profecía. Ahí explica así muy, muy claramente, específicamente, qué es el don de lenguas. Así es que ese día vamos a verlo así como ya más específico. Esos dos, el don de lenguas y el de profecía justo. Pero ¿de qué es el Espíritu Santo moviéndose en la vida de los creyentes? Eso es un hecho. Pero lo que es más importante es que el paso lo empezamos nosotros porque es para el servicio de los demás. Entonces, como esto, ¿cómo vamos a descubrir si tenemos así como chispazos, flashazos de esto no estaba en mí? O sea, esto no era de mi ronco pecho, estoy segura. Esos chispazos solo los vamos a sentir cuando hablamos, cuando empezamos, cuando oramos por el enfermo es que se sana. Conlleva algo de nosotros y luego ya se manifiesta el Espíritu Santo cuando nosotros ya estamos caminando. Entonces es eso, como María Eugenia, cuando le tomaste la mano, es que se siente esa cosa que dices, es que esto no estaba en mí. Ese es el chiste. Entonces, pues este día, ese fue el chiste, como un poco animarnos a dar el paso de orar por los enfermos, orar por milagros, aunque esté descabellado, hay que orar por milagros, hay que anhelar los dones. ¿Se cumplirá o no se cumplirá? No sabemos, el Espíritu Santo sabe, pero si nosotros no oramos, ¿cómo vamos a saber? O igual, si no buscamos esta comunión de empatía con alguien que está pasando un momento donde se ve que necesita palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber? Necesitamos empezar. O sea, hay que ponernos en el tocadero, aunque nos saque de la zona de confort, hay que ponernos, porque así es como vemos cómo se manifiesta el Espíritu. Este es el tema de hoy. Pues espero que nos sirva, espero realmente que anhelemos estos dones todos los días y los busquemos en todo lo que hagamos y en los demás.